Bueno, vamos a utilizar una historia de un paciente ficticio para simular la realización de una vía, ¿de acuerdo? Entonces yo podría abrir, por ejemplo, una hoja de seguimiento clínico y podría pulsar el botoncito de la vía. Tengo que incluirla en seguimiento porque de otro modo solo podría consultar los datos, ¿vale? Y yo puedo pasar a rellenar cada una de las casillas de la vía o aquellas que yo considere necesario. Por ejemplo, yo puedo plantear la valoración pronóstica. Normalmente los pacientes institucionalizados no solemos hacerla, tampoco toca hacer la valoración social. Me voy a centrar en una paciente que conozco, que es una paciente de una de las residencias que yo llevo, y voy a hacer la valoración funcional. Entonces la funcional, lo primero que me aparece es el Bartel. Yo aquí digo que sí, que la paciente está en una residencia de mayores. Ella es una paciente poco usual en residencia porque está bastante bien. Ella es independiente para comer, para lavarse, para vestirse, para arreglarse. La deposición es continente y ella accidentalmente tiene algún escape de orina. Utiliza el retrete ella sola, los traslados también, deambula y podría subir y bajar escalera con algo de ayuda. En este caso, el test de velocidad de la marcha no lo voy a realizar en este caso. En el Downton ella no ha tenido caída previa, tiene buena orientación y tiene alteraciones visuales. Ella toma diuréticos, hipotensores, algún otro fármaco como beta bloqueante porque tiene una insuficiencia cardíaca con un NIA normalmente 2-3. La deambulación, ella utiliza un bastoncito, pero en general es segura. En el Norton yo diría que es claro despejado, está alerta. Ella deambula, como hemos dicho, la movilidad ligeramente limitada y la pérdida de orina es ocasional. No tendría, por tanto, riesgo de úlcera de presión. No tiene problemas para tragar ni para la ingesta de líquido. En este momento no tiene edema en los miembros inferiores y sí que tiene varices. Ella normalmente suele estar con una limitación bastante severa, con un NIA 3, una clase funcional 3. EPOC no tiene y normalmente suele utilizar una muleta para apoyarse y poco más. No tiene más necesidad de nada, no tiene ninguno de estos dispositivos. Si utiliza oxígeno y nada más. El Auton Brody no estaría indicado en residencias, con lo cual damos por terminada la valoración funcional. Después, en cuanto al estado cognitivo, pues ella acierta todas las preguntitas del Pfeiffer. Ella está muy bien cognitivamente, así que le pongo todo acierto y ella no toma antidemenciales, así que guardamos la valoración cognitiva. La valoración afectiva, volvemos a poner aquí que tiene residencia de mayores, no está realizada y la realizamos ahora. Siente que su vida está vacía, no. Se siente con frecuencia aburrida, no. Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo, sí, y con frecuencia no. No tiene trastornos del sueño y daríamos por finalizada también la parte afectiva. Y en cuanto al dolor, ella no tiene deterioro cognitivo y tiene algo de dolor fundamentalmente en el hombro derecho y es de tipo osteoarticular. Y guardo aquí esta parte.
Pues por ejemplo, yo en un paciente residencial utilizaría esto y la pronóstica la haría, bueno, pues si veo que la paciente lo precisa, ¿no? Porque tenga dudas de incluirla en el proceso de paliativos y tal. En este caso me quedaría con esta valoración que hacemos aquí. Aquí tenemos unas pestañitas de intervenciones y de recomendaciones. Entonces, aquí vemos cómo cada una de las casillas anteriores van dando como resultado que se marcan una serie de intervenciones. Estas intervenciones, por ejemplo, aquí como no he hecho la pronóstica es 0, la social es 0, en la del dolor me aparecen 2, en la funcional me aparece 1, en la cognitiva como estaba bien no hay intervenciones ofrecidas, en la afectiva tampoco me oferta ninguna porque estaba bien. Y luego hay generales 20 que está independientemente del resultado de las valoraciones que hayamos hecho aquí arriba, siempre van a aparecer estas 20 porque se considera que son genéricas a cualquier tipo de paciente crónico. De tal manera que cuando yo empiece a seleccionar aquí alguna de estas intervenciones, se me va a activar esta pestañita de recomendaciones. Las recomendaciones, la diferencia con las intervenciones es que las recomendaciones las tiene que, o sea, son recomendaciones para el paciente o recomendaciones para la familia. Eso significa que no todo lo que nosotros marquemos aquí va a derivar en recomendaciones, porque pueden haber algunas cuestiones que yo marque aquí que solo me corresponde a mí como profesional realizar y no deriva en ninguna recomendación para el usuario. De tal manera que no siempre que marquemos, como decía, no siempre que marquemos intervenciones vamos a generar recomendaciones. Ahora lo vamos a ver más claro, ¿no? Entonces, yo voy picando en estas que me señala, por ejemplo, la funcional, pues me oferta una que es cuidado de la incontinencia urinaria. Pues yo puedo marcar esta, porque como tiene pérdidas ocasionales, pues yo podría marcarla de cuidado de incontinencia urinaria. Aquí en algunas intervenciones vamos a encontrar documentos de apoyo. Nosotros abrimos aquí y nosotros podemos encontrar pues algún documentito que nos da pistas sobre cómo podemos implementar esa intervención. Por ejemplo, indicando que disminuya la ingesta de estimulantes, enseñar el control de esfínteres y los vaciamientos programados, revisar la medicación por si acaso hubiese algún fármaco que pudiera agravarla o valorar el uso de compresas, absorbentes, etc. Es decir, que siempre podemos encontrar documentación de apoyo al lado tanto de las intervenciones como de las recomendaciones, como ahora vemos. En el momento en que nosotros marcamos una intervención, ya veis que ya se activa las recomendaciones. Si pinchamos aquí en recomendaciones, ahora ya sí me aparece una recomendación que, como se puede observar, está redactada en términos que pueda entenderlo el paciente o la familia. Por ejemplo, esta está redactada en los términos de tengo pérdida de orina, existen medidas que debo poner en marcha según el grado de pérdida que presento. Incluso tendríamos aquí una documentación igual que antes, pero en este caso sería una recomendación que nosotros podríamos imprimir y entregar al paciente, porque aquí sí que está redactada la recomendación en términos dirigida, digamos, al usuario: evitar bebidas alcohólicas, reducir la toma de líquido, evitar el estreñimiento. Esta es una hoja para entrega al paciente o a la familia para que sirva de apoyo a la recomendación verbal que nosotros le hayamos hecho. Aquí aparecen como 3 caritas. La primera dice que el paciente lo hace, la segunda lo hace con ayuda y la tercera dice que no lo hace. Nosotros podemos preguntar al paciente o valorar la cumplimentación que el paciente tiene de esta recomendación y podemos asignarle una carita. Por ejemplo, en residencia pues es muy frecuente que utilicemos
Esta de aquí, de en medio, lo hace con ayuda porque casi todos los pacientes de residencia están en suplencia. Pero, por ejemplo, el caso de esta persona, que está bastante bien, pues yo puedo poner ahí que ella lo hace. Cuando yo termine de seleccionar todas las intervenciones, yo puedo guardar y puedo publicar. Guardar, bueno, pues lógicamente queda guardado el diseño de la BIE y del PAP, de la planeación que hemos hecho, y cuando lo publicamos, eso pasa a ClíSalud y podría ser visto por el paciente en un dispositivo móvil, siempre que tenga la app para conectarse a ClíSalud. Y el paciente también tiene la opción de ver sus recomendaciones, las recomendaciones que nosotros le hacemos, y él podría votar, podría en su casa y en intimidad podría seleccionar lo que quiere hacer, es decir, podría decir si lo hace, si no lo hace o si lo hace con ayuda, y eso quedaría reflejado, ¿no? Esto a futuro nos permitiría tener una idea de cuáles son las recomendaciones que con más frecuencia hacemos los sanitarios en el servicio sanitario público, pero también nos permitiría ver el grado de aceptación que tienen esas recomendaciones, y en su caso pues podríamos buscar estrategias complementarias al consejo profesional, como pueden ser medios de comunicación u otro tipo de alternativas que reforzaran un poco las recomendaciones que fuesen importantes, que tuviesen menor cumplimiento, menor aceptación por parte de la población. Bien, me voy otra vez a intervenciones, y en este caso, pues si yo pico el dolor, pues yo podría valorar el tratamiento de analgésico, por ejemplo, para este paciente, o podría enseñarle técnicas no farmacológicas de alivio del dolor. Si yo no manejo bien este tipo de técnicas no farmacológicas, como decía, pues yo aquí puedo abrir este PDF y puedo ver pues cómo me recomienda, entre otras, las técnicas de distracción, la relajación y la fisioterapia dirigida, la musicoterapia, la aplicación de calor, frío, masaje, controlar factores ambientales, disminuir o eliminar los factores que puedan precipitar la experiencia dolorosa, y considerar el tipo y la fuente de dolor, etcétera, ¿no? Es decir, que siempre tenemos un apoyo técnico para aquellas cuestiones que nosotros podamos no manejar adecuadamente y queramos tener una orientación de qué es lo que se pretende con esta intervención. Me voy a las generales y yo aquí pues igualmente puedo seleccionar porque quiero explicarle el proceso enfermedad de su insuficiencia cardíaca, le quiero explicar el régimen terapéutico que tiene, quiero valorar la adherencia a los medicamentos que tiene prescrito. Pues puedo ir seleccionando aquí las que yo estime conveniente, ¿de acuerdo? Claro, estas recomendaciones que yo voy seleccionando no siempre derivan en recomendaciones. Se puede observar como yo he seleccionado 3 aquí, 2 aquí, 1 aquí, ¿no? En total 3 y 1, 4, 6 intervenciones, y sin embargo estas 6 intervenciones solo derivan en 2 recomendaciones. Bueno, pues esto tiene que ver con que no todas las intervenciones corresponden a recomendaciones para el paciente, porque puede haber algunas intervenciones que solo nos atañen a nosotros, que son cosas que solo tenemos que hacer los profesionales y que no derivan en recomendaciones para el usuario. En ese caso, pues no todo lo que picamos aquí tiene por qué reflejarse en recomendaciones al usuario. Hay una parte que tiene que ver con las recomendaciones farmacológicas y que nos atañe a nosotros, como revisar la correspondencia entre medicación y problemas de salud, si ha tenido un ingreso, un alta, pues las 72 horas, ver un poco los cambios, la valoración farmacológica, la conciliación del medicamento, definir objetivos terapéuticos y cómo ajustar el tratamiento. Si son pacientes con polimedicación, entre 4 o 10 fármacos,
pues hacer una revisión farmacológica por parte del equipo. Si son pacientes muy polimedicados, pacientes con más de 10 fármacos, pues valorar, consultar por teleconsultar servicio de farmacia. Es decir, que nosotros podemos elegir algunas recomendaciones que atañen no solamente a la autogestión del paciente, sino también recomendaciones de tipo farmacológico, ¿no? Yo, por ejemplo, pues puedo seleccionar aquí, vamos a seleccionar esta y esta, por ejemplo. Cuando yo selecciono esto, me vengo a recomendaciones y ahora sí me aparecen aquí abajo algunas cuestiones que tienen que ver con intervenciones que hay que realizar. Revise la correspondencia entre medicación y problemas de salud, defina objetivo terapéutico y entre 4, ¿ves? Entonces ya aquí en las recomendaciones pues se me han pasado algunas de las intervenciones que he picado, ¿vale? Se me han pasado aquí a la parte de recomendaciones, pero no están disponibles para votar o para picar la adherencia del paciente, sino que estas de aquí pues son exclusivamente intervenciones que tenemos que realizar los profesionales. Si yo como enfermero detecto que un paciente tiene entre 4 o 10 fármacos, tiene más de 10 fármacos y quiero poner esa recomendación ahí, aunque no sea a lo mejor de mi responsabilidad el cambiar la dosis o cambiar o revisar las duplicidades, etcétera. Pero bueno, yo si observo alguna cuestión de esta, puedo marcar esa casilla y el médico, cuando entre en la VIE, pues puede ver aquí que hay algunas recomendaciones farmacéuticas que a lo mejor él tiene que terminar de ajustar o de cumplimentar o de decidir si realmente la quiere modificar o no. Igualmente pasaría en el caso de enfermería. El médico puede en algún momento picar alguna intervención, como por ejemplo puede definir los objetivos terapéuticos y ajustar el tratamiento, pero a lo mejor la enfermera tiene que hacer el seguimiento de esos objetivos terapéuticos, ¿no? Tiene que hacer el seguimiento de esa frecuencia cardíaca, de esa tensión, para ver que, por ejemplo, un beta bloqueante pues esté bien titulado, ¿no? O que un IECA o un ARA2 esté bien titulado en el caso de una insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que la VIE y el PAP no son ni del médico ni de la enfermera, son del paciente. Estamos trabajando para el paciente y por tanto las recomendaciones son responsabilidad de todos. En unos casos atañen más al paciente, en otros atañen más a los profesionales y cada profesional pues debe de colaborar con su compañero en cumplimentar todas aquellas necesidades que tiene el paciente. Aquí yo podría ya, si doy por cerrado el plan, pues yo podría guardar, quedaría guardado. Aquí me dice abrir el plan personalizado, ¿ves? Y me aparece en forma de borrador, ¿vale? Y aparecen aquí las recomendaciones exclusivas que son para el paciente y yo puedo publicarlo una vez que lo he guardado, con lo cual ya una vez que lo publico, el plan ya no aparece como borrador, sino que ya aparece como un plan cerrado que se podría imprimir para que el paciente se lo lleve o el paciente podría visualizarlo, como hemos dicho, desde su móvil, ¿no? Podría tener esa visualización. Vale. Hay una parte que son los problemas que corresponde, que veis que está a 0, que correspondería a los crónicos complejos priorizados en este momento, es decir, a los insuficiencia cardíaca, la EPOC, ¿vale? Que debería de detectarse o de picarse en algún lugar aquí si este paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene EPOC
y entonces aparecerían aquí algunas intervenciones a seleccionar que no están todavía implementadas, no podemos verlas, están ya los técnicos trabajando, pero todavía no las tenemos visibles. Yo de todas maneras voy a intentar mostrarlas aquí. Entonces aquí tenemos algunas intervenciones que van a aparecer, como decía, en esta parte de problemas, en esta parte de aquí de problemas, van a aparecer algunas intervenciones que son estas que comentamos aquí. Por ejemplo, en pacientes que tengan EPOC pueden aparecer o van a aparecer intervenciones del tipo de explicar los síntomas de agudización y cómo contactar con los profesionales, de que nos aseguremos de que conoce los fármacos de base que tiene que tomar y cuáles son los fármacos de rescate y cómo manejar la dosis en función de la disnea que tenga y adecuar la adecuación de los dispositivos, que controle su índice de masa corporal y la disnea antes de la comida y que considere tomar rescate si es necesario, adaptar el ejercicio a la disnea, monitorizar la disnea y la saturación, el manejo del oxígeno en función de la saturación y también con un cumplimiento adecuado de las horas, valorar la adecuación del dispositivo y de la técnica, la adecuación del tratamiento a la situación clínica. Si el paciente tiene corticoides inhalados y no pertenece al grupo G de la GOL, pues podemos indicar que se reevalúe el tratamiento de los corticoides inhalados. Aquí aparece otra vez reevaluar el tratamiento con corticoides inhalados, valorar duplicidades y redundancia y tal, ¿no? Y se va a colgar un PDF con un algoritmo indicando cómo podemos valorar esas duplicidades. Igualmente, de aquí hacia abajo, toda esta parte de aquí, pues tendríamos lo que corresponde a insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, cuando se detecte, cuando se pique que el paciente tiene insuficiencia cardíaca o el software detecte que la tiene porque lo lea en los problemas del paciente, pues aparecerá estas recomendaciones de aquí, explicar los síntomas de agudización en insuficiencia cardíaca, igual que hemos hecho antes con EPOC, y el contacto con los profesionales, asegurarse de que conoce los fármacos y revisar que la prescripción es correcta, es decir, que tiene la insuficiencia cardíaca, en este caso, que tiene puesta un beta bloqueante y un IECA o un ARA2, ¿no? Y que ya sabemos que la efectividad está en ponerlo a dosis máximas toleradas. El control de líquido, instruirle sobre la importancia de monitorizar el peso diario en el caso de la insuficiencia cardíaca para poder manejar los diuréticos, la actividad física y el manejo de la energía, enseñarle la dieta, mejorar el afrontamiento, en su caso prescribir, como decíamos, IECA o ARA2, si en el caso que haya intolerancia a los IECA, pues el ARA2, nunca asociar los dos, prescribir beta bloqueantes, si se usan antagonistas de la aldosterona, pues vigilar el potasio y la función renal y las tensiones. Si se usan diuréticos, que lo normal es que sí, pues vigilar también el potasio, el peso y tal. Si sacubitril o valsartán, pues tener en cuenta que está contraindicado los IECA-ARA2 si hay antecedentes de angioedema. La ibabridina, pues para el control de la frecuencia cardíaca estaría contraindicado utilizarlo de manera concomitante con los antagonistas del calcio. La digoxina, pues lo mismo, revisar el potasio, la frecuencia cardíaca y si se asocia a amiodarona, reducir la dosis y considerar de prescripción, ¿no? Y estas de aquí abajo serían las que van a aparecer a futuro cuando esté activo en diabetes, ¿no? Por ejemplo, debe conocer qué es la diabetes, síntomas de descompensación aguda y contacto con los profesionales, el manejo de la medicación e instar al paciente a automonitorizar la tensión arterial en casa, ¿no? Bueno, como veis,
Todo esto lo teníamos ya, todas estas intervenciones las teníamos ya previstas y bueno, pues están ya, según nos comentan los técnicos, prácticamente listas y aparecerán en cualquier momento aquí en la aplicación, con lo cual aparecerá en problemas pues las recomendaciones que correspondan a estas que hemos comentado y en el futuro pues las que se decidan. Bueno, por mi parte nada más y espero que este vídeo pueda servir para aclarar algunas cuestiones de uso, para que se vean un poquito las posibilidades que abre esta herramienta de la VIE y el PAP y por supuesto pues para que se puedan aportar todas las mejoras posibles que podamos incorporar para que estas herramientas sean útiles para el seguimiento de nuestros crónicos. Pues muchas gracias por la atención prestada.